Dios les bendiga, hermanos, en otro estudio más acerca de la palabra de nuestro Dios eterno, hermanos. Vamos a dar tiempo a la palabra de Dios, hermanos. Antes de dar tiempo a la palabra de Dios, hermanos, les voy a pedir que cantemos unos himnos, hermanos, para la honra y gloria de nuestro Dios eterno. Antes de comenzar con esta enseñanza de la palabra de nuestro Dios eterno. Sean ustedes bienvenidos, hermanos, a este video. Vamos a cantar un canto, un himno para la honra y gloria de nuestro Dios. Espérenme tantito, hermanos, ahí vamos. Vamos a cantar este himno muy conocido en las iglesias, que se llama A Dios demos gloria. No lo encontré, hermanos. Vamos a cantar otro himno que venga aquí. Vamos a ver si viene dilo a Cristo. Vamos a buscarlo. Dilo a Cristo. Dilo a Cristo. No, al parecer no viene. Vamos a cantar hermanos. Oh, gracia admirable, hermanos. Ahora sí, hermanos, cantemos este himno para la honra y gloria de Dios. Oh, gracia admirable, dulces, y a mí, pecador, salvó. Perdido andaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, libre fui, cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí, peligro, lucha y tentación, por fin lo logré pasar. La gracia me enseñó visión y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempos sin fin las glorias del Señor. Amén. Amén, hermanos. Así, hermanos, cantemos un himno más, hermanos, uno más, y así damos el tiempo a la palabra de Dios.
Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Grandes son las promesas de nuestro Dios, hermanos. Así, hermanos, vamos a dar comienzo a la palabra de Dios eterno. Abramos la palabra de Dios en el capítulo 15, versículo del 1 al 8, hermanos. Así damos el tiempo a la palabra de Dios, hermanos. El tema de hoy es las últimas plagas de los 7 ángeles. Estas plagas, hermanos, son las plagas de la ira de Dios. Estas plagas van a ser, ¿por qué causa? Porque por la ira de Dios. Dice la palabra de Dios, que dice el apóstol Juan, dice, y vi en el cielo otra señal. ¿Qué fue lo que vio en el cielo? Vio una señal, hermanos. Cuando se refiere a señales, hermanos, está hablando a sucesos que podemos ver, hermanos, con nuestros propios ojos, hermanos. Está hablando de señales, que podemos ver cosas con nuestros propios ojos, hermanos. Sucesos que van a pasar y los vamos a poder ver literalmente con nuestros propios ojos. Nos dice en la palabra de Dios en Lucas 21 al 25, nos dice, y habrá señales en el sol y habrá señales en la luna. Las señales se pueden ver a simple vista con nuestros propios ojos. Las señales son aquellas cosas que suceden en el cielo. Son aquellas cosas que suceden en el cielo, hermanos. O las señales también son cosas que suceden en la tierra. Como por ejemplo, que pueden ser señales, hermanos. Los terremotos, las pestes, las guerras, el hambre. Todo eso, hermanos, nos quiere decir que el Señor Jesucristo está a las puertas. Esos son señales. Las señales son de algo que nos está avisando, de algo que va a suceder. Algo que van a suceder son sucesos que van a suceder, hermanos. Y nos dice el apóstol Juan que él vio a 7 ángeles que tenían 7 copas, las cuales son las 7 plagas. Las 7 plagas, hermanos.
a que se asocia con plagas, hermanos. Por lo general, hermanos, las plagas, hermanos, están asociados, hermanos, las plagas con enfermedades. Podemos ver cuando el Señor hirió al faraón en Egipto y hubo muchas plagas, hermanos. Tuvo la plaga de la úlcera, la plaga de las moscas, la plaga de los piojos, la plaga del ganado. Hubo muchas plagas, hermanos. Las plagas, hermanos, son juicios de Dios ocasionados por el pecado. ¿Por qué razón suceden las plagas? ¿Por qué razón suceden las pestes? Porque Dios manda sus juicios. Las plagas son juicios de Dios. Las plagas son enfermedades, hermanos, que se ocasionan por causa del pecado. Y dice que vio en el cielo una gran señal. Está hablando de una gran señal, hermanos. Dice que vio 7 ángeles con 7 copas, hermanos. Estas copas, hermanos, representan la ira de Dios. Dios le va a dar estos ángeles, le va a permitir a estos ángeles que derramen estas copas sobre la tierra, que derramen estos juicios sobre la tierra. El Señor le va a dar autoridad a estos 7 ángeles para que derramen sus juicios. Dice la palabra de Dios que vio una señal grande y admirable. Está hablando de que este juicio, hermanos, va a ser grande, van a ser grandes estos juicios, estas plagas que van a venir, van a ser grandes estos juicios que van a venir a la tierra por causa de la desobediencia. Y aún así, viendo lo que pasamos, no somos capaces de doblar las rodillas a Dios. Al contrario, hacemos el corazón más duro como el faraón. Cuando llegaron las plagas y llegaban las plagas y el faraón seguía haciendo su corazón duro. Esto que estamos viendo, hermanos, solo es el principio de dolores. Pero van a venir juicios de Dios. Y dice el apóstol Juan que cuando vio estas 7 copas, las 7 copas de las iras, dicen que eran juicios grandes, hermanos. Juicios grandes que se acercaban a la tierra por causa del pecado. Era impresionante estos juicios, hermanos, que se iban a desatar sobre la tierra. Eran grandes estos juicios. Iban a venir pestes, hambres, terremotos, muchas cosas van a pasar, hermanos, cuando se desate la ira de Dios. Estos 7 ángeles tenían 7 plagas, venían a castigar a la humanidad de parte de Dios. Las plagas son castigos de Dios. Castigos de Dios porque el hombre no es obediente a su palabra, porque el hombre no es obediente a obedecer sus mandamientos, que son ocasionados por la desobediencia, hermanos. Estas plagas resultan perjudiciales, hermanos, para los seres vivos, hermanos, para la naturaleza, hermanos, porque cuando le llega una plaga a algún árbol o a cualquier cosa, hermanos, eso se va pudriendo, hermanos. Se va pudriendo. ¿Por qué? Porque tiene plagas. Así, hermanos, es lo que va a pasar literalmente. El Señor va a mandar sus juicios, va a mandar plagas, va a mandar enfermedades, va a mandar epidemias. Por causa de la desobediencia, va a mandar terremotos, va a mandar muchos juicios, van a ser desatados porque la paciencia de Dios ha llegado hasta el límite. Ha dicho el Señor, voy a poner un hasta aquí, hermanos. Cuando estaba en el tiempo de Noé, hermanos, cuando el Señor dijo, me he cansado de haber hecho a la humanidad. El Señor está cansado de que el hombre no sea obediente a su palabra. El hombre siempre quiere hacer lo que a él le parece correcto, pero nunca quiere hacer la voluntad de Dios. El hombre siempre quiere hacer lo que le parece que está bien. Cuando necesita de Dios es cuando clama. Por eso Dios se enoja con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es desagradecido con él. El hombre es desagradecido con él y tiene que hacer entender al hombre que separado de él nada podemos hacer. Necesitamos de Dios.
Aunque el hombre diga que no necesita de Dios, necesitamos de Dios. Pero Dios tiene que mandar estos juicios para que el hombre entienda que nada podemos hacer sin Él. Necesitamos de Dios. El hombre se cree más sabio, se cree más inteligente que Dios. En estas copas, hermanos, en estas 7 copas se suma la ira de Dios. ¿Qué es la ira, hermanos? Es un sentimiento de enojo, es un sentimiento de enfado, es un sentimiento de que está el Señor muy airado con la humanidad. El Señor está airado con la humanidad. Y por eso tuvo que desatar estas 7 copas, estos 7 juicios, porque estaba airado con la humanidad. Porque el hombre estaba adorando al anticristo. El hombre estaba haciendo cosas malas que no eran del agrado de Dios. Y por eso el Señor tiene que desatar sus juicios, tiene que desatar la ira. ¿Por qué? Porque el Señor estaba enfadado, muy enfadado con el hombre, muy enojado con el hombre. El Señor está enfadado con los seres humanos. Y estaba a punto el Señor de desatar estaba a punto de desatar su ira, hermanos. Y nos dice que estas 7 ángeles tenían las 7 plagas postreras. Cuando nos habla acerca de las plagas postreras, hermanos, nos está hablando que estas eran los últimos juicios de Dios a la humanidad. Eran los últimos juicios de Dios a la humanidad. Dios iba a castigar a la humanidad. Estos iban a ser los últimos juicios de Dios. El Señor muchas veces, hermanos, utilizó el número 7, hermanos, utilizó muchas veces el número 7 para castigar a la humanidad. Podemos ver que primero se desataron los 7 sellos, podemos ver que luego se desataron las 7 trompetas, podemos ver que luego se desataron las 7 copas de la ira de Dios. ¿Y por qué causa pasan estas cosas? Porque Dios condena, hermanos, Dios condena el pecado. Dios condena el pecado. Dios condena la desobediencia. Muchas veces, hermanos, el Señor tiene que castigar a la humanidad. Aunque a Él le duele castigarlo, pero tiene que castigarlos. Aunque en este tiempo, hermanos, ya no estaba el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia se había acabado ya. Y solo lo único que esperaban eran los tiempos de los juicios de Dios, hermanos. Porque un día la misericordia de Dios, la gracia de Dios se va a acabar. Un día el Señor va a desatar solo su ira. Solo van a venir juicios para el hombre, hermanos. Juicios que a lo mejor para nosotros dicen, en este momento pensamos que nunca van a pasar. Pero un día la ira de Dios va a ser desatada. Un día la ira de Dios va a ser desatada. Y el Señor va a tener que destruir al ser humano. ¿Por qué? Por el pecado. Aunque le duele, le va a doler, pero lo va a tener que hacer porque es necesario. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere obedecerlo. El hombre no quiere obedecer a Dios. Nos dice la palabra de Dios que el apóstol Juan dice que vio un mar de vidrio mezclado con fuego, hermanos. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios con esto, hermanos? ¿Qué es lo que el apóstol Juan vio? Que decía que había visto un mar de vidrio, hermanos. Lo que la palabra de Dios nos quiere decir, hermanos, lo que las Santas Escrituras nos quieren decir, nos está hablando de que Dios es santo. Nos está hablando de que Dios, Él no va a permitir el pecado. Nos está hablando de que el Señor no va a permitir ya más el pecado. Nos está hablando de la santidad de Dios. Nos está hablando, si usted puede ver, hermanos, el vidrio es algo transparente. Y así el Señor, Él es tres veces santo, Él es 3 veces puro.
¿Por qué? Porque Él odia el pecado. Él odia, Dios está enfadado con el pecado. Lo que nos quería hablar cuando vio el mar de cristal, nos estaba hablando de la gloria de Dios, de su fama, de su honor, de la gloria de Dios. Nos está hablando también cuando dice que vio el mar de cristal, nos está hablando de la tranquilidad y de la serenidad allá en el cielo, hermanos. En el cielo, hermanos, es un lugar tranquilo, un lugar de paz, un lugar donde ya no hay pensamientos de angustia, un lugar donde ya no hay pensamientos de tristeza, un lugar donde ya no hay pensamientos de abandono. No, allá en el cielo es un lugar de tranquilidad, un lugar donde vamos a poder descansar, pero solo aquellos que hayan sido obedientes a la palabra de Dios, solo aquellos que hayan obedecido la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. La voluntad de Dios es vuestra santificación. En el cielo vamos a poder vivir tranquilamente, ya no va a haber problemas, ya no nos vamos a acordar de los problemas que teníamos en la tierra. Solo va a haber paz en ese lugar, solo va a respirar paz, tranquilidad y ya no más angustia. En la tierra, hermanos, usted puede ver que el mar se agita, el mar se mueve, se hacen olas. Pero en el cielo ya no va a haber angustia, ya no van a haber problemas. Eso es lo que quería decir, hermanos, el mar, que veo un mar, hermanos, que en el cielo vamos a estar tranquilos, ya no va a haber, ya no vamos a pasar por ninguna angustia, por ningún sufrimiento. ¿Por qué? Porque muchos cristianos van a morir en este tiempo. Van a morir muchos cristianos y van a pasar por angustia, van a pasar por muerte. Pero su sufrimiento va a ser borrado. Y dice la palabra de Dios que vio a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Estos mártires, hermanos, habían sido los cristianos que habían muerto por causa de Jesús, por causa de tener una fe en Jesús. Lo que quería decir, hermanos, es que el sufrimiento que estos cristianos habían pasado, ya nunca más iban a pasarlo en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo ya no va a haber muerte, en el cielo ya no va a haber angustia, ya no va a haber temor, ya no va a haber miedo. Al contrario, en el cielo va a haber tranquilidad. En el cielo ya no va a haber más dolor. Y nos habla la palabra de Dios que estos mártires que habían tenido la victoria sobre ¿quién? La victoria sobre la bestia. ¿Por qué? Porque estos martirizados, hermanos, estos hombres no se pusieron la marca de la bestia. No se pusieron el nombre de la bestia, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, nos habla acerca de dos marcas, hermanos. La primera marca es el número. La segunda marca es el número de la bestia. Nos está hablando la palabra de Dios de dos marcas. De una marca en un número y otra marca en un nombre. Porque así dice la palabra de Dios. Nos dice que los mártires habían sido victoriosos, habían triunfado, hermanos, a no ponerse esa marca. Habían triunfado, aunque tuvieron que pagar un precio por no ponerse esa marca, que había sido la muerte, que habían tenido que morir por no haberse puesto esa marca. Habían tenido que pagar un precio, hermanos. Tuvieron que pagar un precio y el Señor no quiere que usted pague el precio, sino al contrario, el Señor quiere que usted no pase por estos juicios. Nos dice que habían tenido la victoria sobre la bestia y su imagen, hermanos. El anticristo, hermanos, va a poner
una imagen, hermanos, una imagen. Y va a querer que le rindan veneración a esta imagen. Pero dice que tuvieron la victoria sobre la imagen y sobre la bestia. Y el nombre, y el número de su nombre. Y dice, y estaban ¿en dónde estaban estos hombres que habían sido muertos? Dice, estaban en pie sobre el mar. El mar, hermanos, también es una representación del cielo. Es una representación del cielo, hermanos. Dice que estaban en el cielo, estaban en el mar. Y estaban con las arpas de Dios, hermanos. Cuando vayamos al cielo, hermanos, vamos a estar cantando y glorificando a Dios. Porque nos dice la palabra de Dios de que habían unos santos que estaban en el cielo y le cantaban a Dios día y noche. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono de Dios. Y cantaban día y noche. Estaban cantando, hermanos, estas personas cantaban día y noche. O sea, estaban literalmente cantando allí por siempre. No quiere decir que todo nuestro tiempo nos lo vamos a pasar cantando, no. Está hablando de la eternidad, de que toda la eternidad vamos a estar cantándole a Dios. O sea, el Señor nos va a dividir el tiempo, hermano. No solo vamos a ir a cantarle a Dios, no nada más vamos a hacer eso. En el cielo vamos a recibir coronas, en el cielo vamos a disfrutar de las cosas que Dios hizo en el cielo. ¿Ustedes creen que Dios hizo el cielo solo para tenernos cantando todo el tiempo? No, el Señor hizo el cielo para que nosotros podamos disfrutarlo. Y dice la palabra de Dios, la palabra del Señor, hermanos, que estos hombres estaban delante de Dios con arpas, hermanos, estaban cantando, estaban glorificando a Dios. Y dice la palabra de Dios que cantaban un cántico, el cántico de Moisés. Cantaban el cántico de Moisés. ¿Cuál era el canto que estaban cantando? Estaban cantando un canto, hermanos. ¿Cuál era el canto? Dice, cantaban un cántico con Moisés. Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Porque estos mártires, hermanos, estaban cantando en el cielo, porque decían, grandes y maravillosas son todas tus obras. ¿Por qué? Aquí está hablando, hermanos, de la fidelidad de Dios, de las promesas de Dios, hermanos. Las promesas de Dios son fieles y las promesas de Dios son verdaderas. Por eso le decían, grandes y maravillosas son tus obras. Estaban hablando acerca de las obras de Dios, acerca de la fidelidad de Dios. Dios es fiel con aquel que le es fiel. Dios promete muchas promesas en su palabra y todas sus promesas se van a cumplir. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Por eso dice un himno, todas las promesas del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho promesas en su santa palabra. Ha hecho promesas en su palabra, hermanos. Muchas promesas el Señor tiene para sus hijos. El Señor prometió que Él un día iba a regresar. Y si el Señor dijo que iba a regresar, Él va a regresar, hermanos. Él va a regresar pronto por su santa iglesia. El Señor mantiene su fidelidad. El Señor mantiene sus pactos. El Señor mantiene sus promesas. El Señor es fiel. Y le decían, justo y verdadero son tus caminos,
Aquí lo que quería decir cuando le dijeron justos y verdaderos son tus caminos, se estaban refiriendo a la justicia de Dios, hermanos. Se estaban refiriendo a que el Señor es justo, de que los juicios de Dios son justos, hermanos. Los juicios de Dios son justos, hermanos. Se estaban también refiriendo al cumplimiento de los juicios de Dios, al acabamiento de los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que va a ser desatada la ira de Dios. Va a ser desatada la ira de Dios, pero la misericordia de Dios va a ser para siempre, hermanos. Por un instante la ira de Dios va a ser desatada, pero la misericordia de Dios va a ser por toda la eternidad, por siempre. Vamos a disfrutar del amor de Dios. Por un instante va a ser desatada la ira de Dios. Los juicios de Dios son justos, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor ha dado el pago a aquellos que merecen ser castigados. Porque estas personas que se habían quedado en la tribulación merecían ser castigadas. ¿Por qué? Porque no mantuvieron su fidelidad a Dios. El Señor es justo y el juez justo, ha de hacer lo que es justo. Nos dice en Apocalipsis 19, hermanos, que habían unos santos que gritaban, aleluya, aleluya. Porque tus juicios son verdaderos y son justos. Porque has juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y has vengado la sangre de tus siervos de la mano de ellos, hermanos. El Señor es justo, hermanos. El Señor estaba vengando a sus siervos, porque Él hace lo que es justo, hermanos. ¿Por qué? Porque el juez justo ha de hacer lo que es justo. Por eso Abraham le decía, Señor, tú destruirás al justo con el injusto, destruirás al santo con el impío. Y el Señor decía, si tan solo hubieran 10 justos, yo no destruiría esta ciudad. Pero como en este tiempo estaba llena de pura gente impía, de pura gente que estaba haciendo maldad, el Señor tenía que castigarlos. ¿Por qué? Porque el Señor es un juez. El Señor juez ha de hacer lo que es justo. En Apocalipsis capítulo 16 al 6 nos dice la palabra de Dios. En el versículo 6 nos dice, y vi a la mujer llena de la sangre de los santos. Hermanos, la mujer es una representación de una ciudad y de una iglesia, hermanos, que tiene el poder en todas las religiones. Esta iglesia tiene un gran poder, sobre las naciones, las manipula, tiene un gran poder también sobre las religiones. Y le decían, hermanos, tus caminos son justos y son verdaderos. El Rey de los santos, hermanos. El Señor es un rey, hermanos. El Señor es soberano. El Señor tiene el control total de todo lo que sucede, hermanos. Estos juicios estaban sucediendo no porque tuvieran que suceder, no, sino porque el Señor los estaba permitiendo que sucedieran, hermanos. El Señor tiene el control de todo, hermanos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque cuando Pilato le dijo a Jesús, ¿acaso no me vas a responder? Yo tengo la autoridad para librarte. Y Jesús le dijo, ninguna autoridad tienes si no te fuera dada por mi Padre, hermanos. Entonces, hermanos, el Señor tiene la soberanía, hermanos. El Señor tiene el control de todo, de reinos, de la naturaleza, de todo, hermanos. El Señor tiene el control de todo lo que pasa en el mundo. Él es el soberano. Por eso le decían, eres el rey. El soberano tiene la máxima autoridad. El Señor tiene la máxima autoridad. ¿Por qué? Porque Él es el soberano. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, hermanos. El Rey
es el que tiene la última palabra. Era el que tenía la última palabra. Y nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, hermanos. Él es el Rey de todos los reyes. Él es el Rey de Reyes. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que estos cristianos estaban gozosos, estaban alegres, estaban felices. ¿Por qué? Porque el Señor había juzgado correctamente. ¿Por qué? Porque el Señor es justo. Estaban contentos. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios habían sido desatados sobre aquellos que no creyeron en la palabra de Dios. Y dice, ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Por qué le decía, quién no te temerá? ¿Por qué? Porque estaban siendo desatados los juicios de Dios. Y dice, ¿quién no te glorificará? El Señor es santo, hermanos. El Señor es santo. Dice, ¿quién no te...? Dice la palabra de Dios. Dice, solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Dice, solo tú eres santo. El Señor, hermanos, respira santidad. El Señor respira santidad. ¿Por qué? Porque Él es 3 veces santo, hermanos. Él es santo. Y decían, vendrán y te adorarán. ¿Por qué? Porque se habían manifestado los juicios de Dios. A lo mejor en ese momento las personas iban a hacer su corazón duro. Pero algún día se iban a dar cuenta que los juicios de Dios eran justos. Y iban a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios eran juicios justos. Ustedes pueden ver cuando el ladrón estaba al lado de Jesús y el otro ladrón habló cosas malas contra Jesús y dijo, nosotros merecemos esto. ¿Por qué? Porque el ladrón sabía que él se merecía ese castigo. Y así un día la gente se va a dar cuenta de que realmente ellos merecían ese castigo. ¿Por qué? Por su desobediencia, por su pecado, por su maldad. Pero algún día las personas van a venir rendidas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Se van a dar cuenta de que todo depende de Dios. Se van a dar cuenta que necesitan a Dios. Se van a dar cuenta que el diablo los había engañado. Les había prometido tantas cosas cuando eran cosas terrenales. En cambio Dios promete cosas que son celestiales, que nunca se van a acabar. Algún día, hermanos, las naciones se van a rendir a Jesús. Después de esto, he aquí, vi que fue abierto el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio. Algún día, hermanos, las personas van a recibir la luz de Dios. Algún día las personas van a creer en Dios. Nos dice que la palabra de Dios que miró en el cielo un tabernáculo, hermanos. El tabernáculo, hermanos, era un lugar que estaba hecho de una tela, hermanos, y estaba hecho de una tela ese lugar, hermanos. Estaba cubierto ese lugar con una tela especial, hermanos. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Juan que él miró un tabernáculo, hermanos. Cuando se refiere a un tabernáculo,
no se refiere literalmente a un templo, no, sino se está refiriendo al tabernáculo que Moisés había hecho, al que había hecho de tela. Era un lugar, este tabernáculo era una campaña hecha de tela. Tenía sus cuatro, las cuatro de estos que sostenían el tabernáculo, eran hechos de madera para sostener, hermanos, eran para sostener el tabernáculo. Y dice la palabra de Dios, he aquí fue abierto el tabernáculo del testimonio. ¿A qué se estaba refiriendo cuando dijo el tabernáculo del testimonio, hermanos? La palabra de Dios estaba refiriendo a las tablas de Moisés. Se estaba refiriendo al arca del pacto, hermanos, al arca del pacto. Dios había hecho una alianza con Israel. Les había puesto unos mandamientos que ellos tenían que seguirlos. Ellos habían estado de acuerdo en obedecer esos mandamientos que el Señor había puesto a su pueblo Israel. Vayamos a Éxodo capítulo 34. Éxodo 34 de la palabra del Dios eterno. Capítulo 34. Podemos ver que el Señor le dio unas tablas a Moisés. Le dio unas tablas a Moisés, hermanos. ¿Para qué? Para que ellos obedecieran esos mandamientos, esas leyes que el Señor había dejado. El Señor dejó uno de sus mandamientos: no matarás. Había muchos más mandamientos que el Señor había dejado. También el de no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Pero podemos ver que el pueblo de Israel estaba adorando un becerro, y entonces Moisés se enojó y quebró esas tablas, hermanos. Quebró las tablas del pacto que habían hecho Israel con Dios. Habían hecho una alianza, hermanos. Habían hecho un pacto con Dios, pero el pueblo de Israel no se mantuvo fiel al pacto. ¿Qué era lo que había en el arca del pacto, hermanos? Dice la palabra de Dios: el tabernáculo, su tienda cubierta con sus tablas y con sus columnas, hermanos. El tabernáculo, hermanos, tenía columnas de madera que lo sostenían, ese tabernáculo. Tenía columnas hechas de madera. También la palabra de Dios nos habla acerca de que vayamos a Éxodo 35:10. ¿Qué es lo que nos dice? Dice: Éxodo 25:21. Y pondrás en el propiciatorio y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Qué es lo que había puesto Moisés en el arca? El testimonio que Dios le había dado, el pacto que había hecho con Dios, hermanos, la alianza que habían hecho el pueblo de Israel con Dios. Hermanos, en el templo, hermanos, solo podían entrar al templo los sacerdotes. Solo los sacerdotes podían agarrar
agarrar esta arca de la alianza, este pacto que habían hecho con Dios. Por eso vemos que salen estos ángeles del tabernáculo. ¿Por qué? Porque solo podían entrar al tabernáculo los sacerdotes. Solo podían entrar los sacerdotes, nadie más podía entrar al tabernáculo o al templo, hermanos. Solo por eso estos ángeles entraron, porque estos ángeles podían entrar. Y dice que del templo, hermano, no nos está hablando literalmente de un templo, hermanos, literalmente de un templo, ya que la palabra de Dios nos dice que no hay templo alguno en el cielo. Este templo, hermanos, por regularmente, hermanos, los templos están hechos de material de piedra, de blood. Pero este tabernáculo estaba hecho de cortinas, hermano, estaba hecho de un velo. Tenía unas columnas que sostenían el tabernáculo, que eran hechas de madera. Afuera del tabernáculo era el atrio. Ahí podían estar los que vinieran al ¿cómo se llama? Al tabernáculo, hermanos, para hacer sus sacrificios. Por eso dice la palabra de Dios que cuando mataban los animales, los mataban en el atrio, que no era el lugar donde, no era el tabernáculo adentro, era afuera, hermanos. Este tabernáculo, hermanos, es un lugar especial, hermanos. Nos dice que estos ángeles salieron del tabernáculo y tenían las 7 plagas, que eran los 7 juicios de Dios. ¿Para qué? Para castigar a la humanidad. El Señor habían llevado estas plagas, ¿para qué? Para desatar los 7 juicios de Dios, las 7 plagas de Dios, para castigar al ser humano por su desobediencia. Y dice que fue abierto el tabernáculo del testimonio. O sea, fue abierto el lugar santo, hermanos. Ahí reposaba el arca, ahí estaba Dios en ese lugar, en el tabernáculo. Ahí estaba la presencia de Dios en ese lugar. Y dice que estos ángeles, dice que estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente, hermanos. Estaban vestidos de una tela, hermanos, que se llama lino. Es una tela. Y esta tela, hermanos, era brillosa, hermanos. Era brillosa esa tela. Nos dice que cuando apareció Moisés y Elías, dice que sus vestiduras eran unas vestiduras resplandecientes, que ningún lavador podía hacer que esas vestiduras se vieran así, de esa forma resplandecientes, hermanos. Estos ángeles, hermanos, irradian luz. Estos ángeles irradian la luz. Irradian luz, hermanos. Literalmente irradian luz, hermanos. Las vestiduras blancas representan la santidad de estos ángeles. Dice que estaban ceñidos con cintos de oro, hermanos. Dice que en sus pechos, o sea, Señor, quiere decir que estaban ajustados estos cintos. Dice que estaban en sus pechos. Estos cintos de oro, hermanos, eran de oro. Estaban en sus pechos. Y dice que uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles las 7 copas de oro. Estas 7 copas de oro, hermanos, son las 7 copas de la ira de Dios, hermanos. Dios va a permitir que estos ángeles derramen estas copas, estos 7 juicios sobre la tierra.
Los cuatro seres vivientes, hermanos, son los cuatro serafines que están alrededor del trono cuidando a Dios, que están alrededor del trono cuidando a Jesús. Y dice que se le dio las copas de oro. Eran copas. Y dice que estas copas habían sido llenadas con la ira de Dios, hermanos. Estas copas iban a ser derramadas en la tierra. Se iban a derramar los juicios de Dios. Y dice que decían, el que vive por los siglos de los siglos. Aquí está hablando, hermanos, acerca de la eternidad de Dios, hermanos. Sabemos que Dios es eterno. Sabemos que Dios no tiene fin. Sabemos que Dios no tiene principio. Él no tiene principio alguno. Él es el principio y Él es el fin. No, la existencia de Dios no tiene explicación. Él siempre ha existido con el universo, hermanos. Con el universo. Dice la palabra de Dios que cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo estaba vacío, hermanos. Estaba completamente en una oscuridad. O sea, el universo ya estaba, el universo. Lo que no estaba eran los planetas. Lo que no estaba era la luz. Pero ya en sí el universo, ya estaba el universo. Porque dice que Dios estaba en una oscuridad. Estaba en una oscuridad. Entonces, hermanos, ya para finalizar con esta enseñanza, dice que el templo se llenó de humo, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios estaba indignado. Estaba indignado y por eso estaba saliendo humo. ¿Por qué? Porque Dios estaba airado, estaba enfadado, estaba enojado, porque el ser humano estaba haciendo algo que no estaba bien. Estos ángeles se fueron a derramar estas copas sobre la tierra, tenían que ir a cumplir el trabajo que Dios les había encomendado. Dios estaba indignado, iba a desatar su ira. Lo único que iba a aplacar su ira es que se desataran estos juicios y que se acabaran también. Era lo único que iba a desatar la ira de Dios. Dice que nadie podía entrar al templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Las siete copas es la ira de Dios, hermanos. Dios estaba enfadado, estaba enojado con el ser humano. Así, hermanos, finalizamos terminamos con esta enseñanza de la palabra de Dios. Así, hermanos, quiero que cantemos una alabanza, hermanos, que se llama Llévame al lugar santísimo. Ahí vamos, hermanos. Vamos a cantar esta alabanza y con esto finalizamos.
de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Me la muchedumbre, sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Amén, hermanos. Así, hermanos, finalizamos con esta enseñanza. Antes de finalizar, quiero seguir invitándolos, hermanos, a que sigan viendo estos videos, hermanos, que son para la edificación de nosotros, hermanos. Si alguno de ustedes tiene alguna petición, ahí escriba sus peticiones y vamos a estar ahí orando por esas peticiones, hermanos. Así, con esto, hermanos, vamos a hacer una oración y así estamos ya acabando con esta enseñanza. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora, Señor, gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, tu palabra, por traernos, Señor, tu santa palabra, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Señor, que pudimos traer tu palabra, Señor, que haya sido de edificación, Señor, que haya sido para aprender, Señor, de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que me sigas usando, Señor, que pueda estar interpretando, Señor, correctamente tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, y despídenos, Señor, y cuídanos, Señor, a las personas, Señor, a donde quiera que estén, Señor, a donde quiera que vayan, Señor. Te pido, Señor, si alguno está enfermo, Señor, si alguno está pasando por necesidad, o si alguno está pasando por enfermedad, Señor. Restaura la salud, Señor, con tu santo poder, Señor. Pon tu mano, Señor, tu mano sanadora, Señor, sobre los enfermos, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Así, hermanos, Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en una próxima enseñanza o en un próximo estudio de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios sea con ustedes.